Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El venerable Papa Pío XII, siendo el año 1942, tiempo en el que la Segunda Guerra Mundial arreciaba, decidió consagrar al mundo entero al Inmaculado Corazón de María, pidiendo a la Madre su intercesión y protección para que pronto se lograse la paz. Los creyentes vemos en el corazón de María el interior de la Madre, el centro de su ser en el cual encierra sus más nobles sentimientos, el amor profundo hacia sus hijos, hacia el Dios en quien creyó. Que ella nos ayude a sintonizar nuestros corazones con el de su Hijo. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy, en este sábado 12 de junio, en primer lugar, vamos a pedir por la paz siempre dentro de nuestra nación, el día en que se firmó la paz del Chaco. Y al mismo tiempo hoy celebramos al Inmaculado Corazón de María. Pedimos entonces que también nuestra vida sea inmaculada, que podamos vencer toda corrupción, que podamos vencer todo pecado, que nuestras familias nos amemos, nos queramos, que seamos fieles a esa llamada de Dios en nuestra vida cristiana. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos justamente pecadores porque tenemos nuestras manchas y pecados. Y en el amor misericordioso de Dios seamos limpiados por Dios de toda falta y pecado. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que preparaste en el corazón de la Virgen María una morada digna del Espíritu Santo, concédenos por su intercesión la gracia de ser también nosotros templos de tu gloria.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones, y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los ven reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas, porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron, como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús le respondió:
¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy, después de el Sagrado Corazón de Jesús, también el Inmaculado Corazón de María. Jesús y María, estos dos corazones tan unidos. Ciertamente que el corazón del Hijo late de acuerdo también al corazón de la mamá. Nosotros, si somos personas que vivimos de ese amor generoso, desinteresado, abierto, es porque hemos aprendido de un corazón de una madre, una mamá que se ha donado. En primer lugar, que se ha donado para recibir al Hijo. Este es el amor más grande de una mujer, el amor más grande de María y de cualquier mujer que se dona totalmente por el Hijo. Incluso el Salmo, para asegurar este amor tan grande de Dios con respecto a su Hijo, a cada uno de nosotros, incluso dice, si una madre se olvidara de su Hijo, yo jamás me olvidaré de ti. Bueno, eso es para asegurar por las dudas, porque ahí cosilla lleva a alguno, bueno, pero eso es lo anormal, digamos. Lo normal es que ese Hijo, ¿verdad?, que sale desde lo más profundo de las entrañas de la madre, es lo que también se dona, ¿verdad?, como generosidad, como entrega, como preocupación siempre de esa mamá por el Hijo. Bueno, y hoy nosotros nos centramos y miramos las actitudes y miramos el corazón de una madre. Por una parte, una madre que está alegre, como toda mamá que da a luz, como toda mamá que trae al mundo a un hijo, el fruto de sus entrañas. Esta es entonces la gracia y la fuerza que Dios regala a través de una madre. Bueno, pero por otra parte también sabemos, el corazón también es el latir y ahí encontramos también el sufrimiento. María ciertamente que acompaña a su Hijo en todo tiempo. La misma palabra de Dios que nos dice que María también acompañaba a su Hijo con otras mujeres, dice, en sus actividades apostólicas. Es decir, que es una mujer preocupada también por el reino de Dios. Una mujer preocupada por el evangelio, por la buena noticia que traía su propio Hijo. Fue la primera en saber escuchar, auscultar el corazón de este niño. ¿Cuántas veces María la tuvo en los brazos nada más y nada menos que al Salvador, a Dios, en su seno en primer lugar, pero luego también viéndole crecer? Y aquí nosotros encontramos el otro aspecto, que es el de la angustia. Una madre que se angustia por un hijo que está perdido. Una madre que se angustia, pero aquí también mueve todo, incluso aquí incluye a José también en sus sentimientos. Tu padre y yo estábamos angustiosos, ¿verdad? Con mucha angustia, buscándote. ¿Qué nos has hecho, hijo querido? Una madre que se pregunta ante la situación de sufrimiento que está viviendo por la situación de un hijo. En este sentido, al mirar un poco el Inmaculado Corazón de María, yo quisiera mirar y rezar también por tantas madres que viven la angustia de la pérdida de sus hijos. Aquí nosotros tenemos a una María que busca a su hijo, que ciertamente está, dice, predicando entre los doctores de la ley, y que todos estaban concentrados, mirando ahí la alegría, esa angustia que se vuelve en alegría, y más aún el cómo le encuentra a su propio hijo, ¿verdad?, a Jesús en medio de los doctores de la ley. Pero yo quisiera también referirme a estas madres que tal vez lastimosamente no están encontrando este consuelo en ese corazón que tanto se ha donado, en ese corazón que tanto ha derramado lágrimas, sangre incluso, por sus hijos. Hay muchas madres que sufren, ¿verdad?, a causa de sus hijos que están en las cárceles, o que sufren de lo más profundo a causa de sus hijos
que están en la drogadicción, que están en la caña, que están en el buiroreí, que están en la falta de responsabilidad, que están en la falta entonces de preocuparse o de buscar un empleo o de querer trabajar. O si no, hoy por ahí creía, ¿verdad?, que no tiene ningún problema de estos hijos, por lo menos hablando así económicamente, pero que sin embargo es la dice. Es decir, que les falta ese sentimiento, ese amor hacia la mamá, hacia el papá. En cuanto que la mamá dice, estamos angustiados, preocupados por encontrarte. Hay otros, sin embargo, como estaba diciendo, y por eso es que hoy leo también mi súplica, mi oración, y pidamos esta intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, el corazón inmaculado de la Virgen, que bendiga a estos hijos, que toque el corazón, que cambie mentalidad del chip de tantos de estos hijos que se han olvidado de sus padres, que se han olvidado especialmente de la mamá, que se han olvidado de aquellos que le han aceptado, porque si hoy nosotros estamos aquí es porque papá y mamá nos aceptaron a nosotros venir al mundo, nos aceptaron y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer todo lo posible, pero este hijo mío, esta hija mía viene a la vida, es la vida que el Señor les ha donado, pero que ahora está entonces aquí, presente, y nosotros somos responsables en acompañarles y hacerle crecer. Pidamos entonces por todos nuestros jóvenes, pidamos por todos los hijos y sobre todo hoy, de una manera también especial, pidamos por todas las mamás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención pedimos, ilumínanos, Señor, Ilumínanos, Señor, por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que, como maestra y madre, sea faro resplandeciente que ilumine al mundo con la fe. Oremos. ilumínanos, Señor, Por el Paraguay, para que con el diálogo, la paz y la solidaridad podamos trabajar juntos por responder a las necesidades más urgentes de los tiempos actuales. Oremos. ilumínanos, Señor, Por los que se han alejado de la fe, para que los que hoy celebramos estos misterios seamos testigos creíbles del amor de Dios para ellos. Oremos. ilumínanos, Señor, Por la pronta solución a la problemática sanitaria. Oremos. ilumínanos, Señor, Por nosotros, para que sigamos formando nuestra fe con un corazón fraterno, sinodal y agradecido. Oremos. ilumínanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo.
ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha, Señor, las plegarias de tus fieles y recibe las ofrendas que te presentamos en honor de Santa María, Madre de Dios. Que ellas sean agradables a tus ojos y nos obtengan el auxilio de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de su benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, digamos aquella oración que el Señor mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda, en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invita, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Señor y Dios nuestro, en esta celebración de la Madre de tu Hijo, te pedimos que la participación en los misterios de la redención eterna nos conceda experimentar la abundancia de tu gracia y nos lleve a la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada a nuestra Madrecita, la Virgen, en este día en que la conmemoramos como el Inmaculado Corazón de María. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. Buen trabajo. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso.
sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. Santo. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.
nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba si es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Mira los lirios del campo, cómo florecen y crecen.
lirios del campo que nunca hilan ni tejen, y entre las flores del campo ninguna existe más bella, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra,